Buenos días, niños, bienvenidos a otra clase de ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de la materia, de unas propiedades como son la masa y el volumen. Entonces, primero hablemos de qué es la materia. La materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene una masa. Entonces, en estas palabras, todas las sustancias que conocemos, todos los objetos que conocemos están compuestos de materia. Como ya lo veníamos hablando desde grados anteriores, la materia tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia puede cambiar de estado por medio de la ebullición, que es el paso de líquido a gaseoso. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua, el vapor que sale de la olla es gaseoso y el agua que está dentro de la olla está en estado líquido. La fusión, que es el paso del sólido al líquido, cuando ponemos a derretir un hielo, por ejemplo. La condensación, que es el paso de gaseoso a líquido, por ejemplo, las gotas de rocío que encontramos en los árboles, en la hierba por las mañanas. Y la solidificación, que es el paso de estado líquido a sólido, por ejemplo, cuando ponemos a congelar un helado. Otra forma de cambio de estados de la materia es la sublimación, que es el paso directamente de sólido a gaseoso. En los nevados encontramos los tres estados de la materia del agua presentes. El hielo está en estado sólido, los pequeños riachuelos de agua están en estado líquido y la neblina está en estado gaseoso. ¿Listo? Toda la materia, en el estado que esté, tiene unas propiedades físicas y químicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas, hablamos de unas generales que toda la materia tiene, que son la masa, el peso y el volumen y la densidad. Las específicas ya son particulares, ya dependen de cada material y son el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad y la dilatación. Cuando hablamos punto de fusión y ebullición, hablamos de la temperatura que requieren el material para cambiar de estado. Entonces, punto de ebullición, el punto de temperatura que necesita el agua, por ejemplo, para cambiar de estado de líquido a gaseoso. Entonces, cuando hablo punto de ebullición, ¿a qué temperatura comienza a hervir el agua? Si hablamos del agua. Punto de fusión, ¿a qué temperatura se inicia a derretir un hielo? La solubilidad, cuando yo le adiciono azúcar o sal al agua y comienzo a revolver. Entonces, cada materia, cada sustancia, cada material tiene una solubilidad diferente. Listo, la dilatación. Hablamos de dilatación cuando tenemos un elemento en estado sólido y este se calienta y se comienza a expandir. Entonces, ¿cuánto se expande? Por ejemplo, las bombas tienen un punto de dilatación bastante grande porque estas las podemos inflar y no se revientan fácilmente. También hay unas propiedades específicas variables que son la presión y la temperatura, y estas dependen del lugar donde nos encontremos o de la acción que estemos realizando con el material. Y finalmente, las propiedades químicas, hablamos de oxidación, combustión y digestión. Oxidación, cuando un material se corroe o se oxida. Este lo hemos visto en los metales, sobre todo. Los tornillos, muchas veces el material del que están hechos las estufas, las neveras, por tener contacto con agua o con alguna sustancia corrosiva, comienzan a oxidarse. Y la combustión, cuando se puede generar fuego o llama. ¿Listo? Entonces el gas es una sustancia
que tiene alto poder de combustión, o la gasolina, o los fósforos. También hablamos de unas transformaciones de la materia. Las físicas, cuando el material no sufre ningún cambio estructural, por ejemplo, cuando rompo un vidrio o cuando arrugo un papel, entonces estoy haciendo una transformación física. Una transformación química es cuando ya se cambia la composición, por ejemplo, cuando yo adiciono azúcar al agua, yo no puedo volver a tener el agua por aparte y el azúcar por aparte, sino que ya no tengo ni agua ni azúcar, tengo agua con azúcar. Y la composición del agua cambió o se vio modificada cuando le adicioné azúcar. Las propiedades, hoy vamos a hablar específicamente de las propiedades físicas: masa, peso, volumen y densidad. ¿Listo? Entonces, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y lo medimos por gramos, kilogramos, miligramos. El peso es una fuerza y es la fuerza de atracción que genera la Tierra sobre los cuerpos que tienen una masa establecida. Y se relaciona y se obtiene el peso multiplicando la masa por la gravedad. Por eso decimos que es una fuerza. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, un árbol tiene mayor volumen que un trébol, o una ballena tiene mayor volumen que un pez. Para medir el volumen se utiliza generalmente el litro, el metro cúbico, el mililitro, el centímetro cúbico. Y tenemos una propiedad particular o específica que es la densidad. Y la densidad nos relaciona la masa y el volumen de cada sustancia. Entonces, aquí podemos ver que la densidad del plomo es 11 gramos sobre centímetro cúbico, del agua 1 y del corcho 0.3. Depende de la densidad, también depende el fenómeno de flotabilidad. Las características de la materia está formada por partículas. Las partículas siempre están en movimiento, llámese en sólido, las partículas tienen menor movimiento que en líquido y en líquido tienen menor movimiento que en gaseoso. En el estado gaseoso las partículas se están moviendo mucho, mucho, mucho. Los estados físicos en los que se encuentra la materia son sólido, líquido y gaseoso. La materia, toda la materia en general, tiene masa, volumen y peso. Vamos a desarrollar este taller. ¿No es cierto? Aquí lo pueden ver. Son 22 preguntas y con eso terminamos la actividad del día de hoy.